Buenos días, amados amigos y hermanos que nos están sintonizando desde casa o en el lugar donde se encuentren, sea por Facebook o sea por YouTube. Gracias por escoger el canal de nuestra Iglesia China, Alianza Cristiana y Misionera. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, la bienvenida también a una nueva semana que empieza hoy, domingo 26 de mayo. Y vamos preparándonos para adorar y alabar al Señor en esta mañana, pero antes quería compartir un pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en Lamentaciones capítulo 3, 25 y 26, que dice lo siguiente: Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y a ese Dios tan grande que tenemos, vamos a dirigirnos en oración en esta mañana. Padre Santo, Padre bueno, conversamos contigo en esta mañana y te damos gracias, Señor, por tus bondades para con cada una de nuestras vidas. Señor, tú conoces nuestras necesidades, tú conoces las situaciones por las cuales pasamos. Señor, sabemos que tú estás con nosotros cada día, cada momento y cada instante. Y a ti te queremos adorar. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, oramos así. Amén. Vamos a empezar entonces con nuestra primera alabanza. Sus atrios alabar, entre su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabadle al son de trompetas, con pandero y arpa también, que toda la creación cante hoy, alabándole. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios. Siempre su misericordia, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo el ser. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios. Siempre su misericordia, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Oh Señor, te doy gracias por cada persona adorándote en este momento y te están cantando desde sus hogares. Gracias por regalarnos un día más de vida, por la bendición de tener a nuestra familia aún más cerca. Gracias te doy porque guardas nuestras vidas, porque en medio de la crisis no nos abandonas, porque eres el Padre amoroso que anda detrás de sus pequeños hijos.
y porque nuestra fe y esperanza siempre estarán en ti. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Qué bueno saber que la palabra de Dios y esta alabanza que acabamos de cantar nos recuerdan la bondad y la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. A continuación vamos a cantar el himno de la Alianza Cristiana y Misionera, Cristo Solo. Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Cristo solo es quien nos salva, nuestras culpas Él borró, su justicia nos ha dado, con su sangre nos limpió. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Cristo solo santifica, Él embarga nuestro ser, con su amor, fe, paz y pureza, y la fuerza de vencer. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Cristo solo es quien nos sana, nuestros males Él llevó, y la plenitud de vida en la cruz por nos compró. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Jesucristo pronto viene y a los suyos llevará por los siglos sempiternos, con su pueblo reinará. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Él otra vez, Él otra vez, pronto viene Él otra vez. Como acabamos de cantar, Cristo salva, sana, santifica y salva.
Y también Él va a venir un día nuevamente. Qué hermosa esperanza para nosotros los cristianos. En esta mañana, y continuando con la serie de estudios acerca de Jesús, vamos a tener la lectura bíblica en el pasaje de Lucas, capítulo 4, versos 38 al 41, versión La Biblia de las Américas. Dice así: levantándose, salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta, y le rogaron por ella. E inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó. Y al instante ella se levantó y le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos y de diversas enfermedades se los llevaban a él, y poniendo él las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También de muchos salían demonios, gritando y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero reprendiéndolos, no les permitía hablar, porque sabían que él era el Cristo. Que el Señor bendiga su palabra, y en esta mañana el pastor Alejandro Durán nos va a compartir. Amada iglesia, buenos días, que el Señor les bendiga. Qué bueno es encontrarnos después de unos días, de una semana con algunos, tal vez con algunos después de 2 semanas. A todos los que nos ven, nos escuchan cada semana, queremos decirles que el Señor esté con ustedes. Oramos por cada uno de ustedes que nos mandan motivo de peticiones, de oración, y ahí estamos orando por ustedes. Y como iglesia queremos en esta mañana seguir aprendiendo, conociendo más al Señor Jesús. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes acerca de algo nuevo o algo interesante que el Señor empieza a hacer en su ministerio. Por eso en esta mañana estamos hablando del ministerio de sanidad del Señor Jesús. El Señor Jesús en Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19, cuando abrió el rollo, Él dijo que había venido para desatar, para liberar, para sanar, para curar y para predicar el año agradable del Señor. Y literalmente para el pueblo de Capernaum, para la ciudad de Galilea, estaba empezando a aparecer algo agradable. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús allí en Galilea hizo un milagro en una boda. Después, en la semana pasada hemos encontrado al Señor Jesús en una sinagoga, y en esa sinagoga había hecho una liberación a una persona que tenía en una posición demoníaca. Y ahora al Señor Jesús lo encontramos en una casa. ¿Y qué está haciendo en esa casa? Bueno, en esa casa está haciendo un milagro de sanidad física. Y por eso, como Iglesia Alianza, tenemos este evangelio cuádruple. Cristo sana, Cristo salva, Cristo santifica y Cristo viene otra vez. Cuando uno lee, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, en la segunda parte dice: yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Eso es lo que estaba pasando en esa ciudad de tierra de Zabulón y de Neftalí. Estaba empezando a llegar la luz. La estrella de la mañana estaba empezando a alumbrar y estaba devolviendo esperanza, devolviendo ánimo, devolviendo fe a muchas personas. Y de eso vamos a hablar. Un ministerio maravilloso del Señor Jesús. Estamos descubriendo poquito a poco cómo es que el Señor comienza ahora a desarrollar su ministerio para beneficio de cada uno de nosotros que somos los seres humanos. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer, según el pasaje que ha leído mi esposa, es Lucas capítulo 4, versículo 38 al 42.
le dije que el título es El Ministerio de Sanidad del Señor Jesús. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo ministró sanidad el Señor Jesús en ese lugar? Y la respuesta la vamos a ver en tres partes. En primer lugar, quiero decirles que el Señor Jesús llegó a la casa del paciente. Vamos a usar el término médico, término que se usa en el hospital, médico, paciente. Y vamos a tomar a la mujer que estaba enferma como el paciente y a Jesús como el médico. El Señor Jesús llegó a la casa del paciente. Lucas capítulo 4, versículo 38 dice, y levantándose salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, y la suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta y le rogaron por ella. Ahora, es interesante, mis hermanos, cuando uno lee este pasaje, esta misma historia la encontramos en Mateo, Marcos y Lucas. Pero los tres evangelios hacen énfasis en la persona de Jesús, que tiene el interés de querer ir a la casa de esta mujer que estaba enferma. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús tiene interés de ir a la casa de una persona enferma? Si Él es un médico y ella es la paciente, uno es consciente que los enfermos, los pacientes tienen más dificultad para trasladarse, pero no el que está sano. Y por eso Él dijo un día, los sanos no tienen necesidad de médico, pero los enfermos, para eso yo he venido. Y había una enferma ahí, literalmente postrado en una cama, no sé si en el piso, y ahí quiso llegar el Señor Jesús. Ya podemos ir entendiendo cuál es el interés del Señor Jesús para con cada uno de nosotros, para con las personas que están pasando dificultad. Ahora, el doctor Lucas, como él es un médico, Lucas es un médico, y nos da varios detalles en este pasaje. Ahora, Lucas nos presenta a Jesús yendo a la casa del paciente. Eso se conoce en los términos modernos cuando uno está enfermo y llama a un médico de confianza, conocido de cabecera. Jesús se convirtió en el médico de cabecera de la familia de Pedro. Qué lindo sería que Jesús sea nuestro médico de cabecera de toda nuestra familia. Por eso dice, levantándose de la sinagoga. Estaban tal vez mucho tiempo ahí. Salió de la sinagoga, entró en casa de Simón. No ha sido una llamada telefónica diciendo, mira, ve, dale esto, toma esto, porque como ahora muchos médicos hacen su consulta por videoconferencia. Él no, él fue donde estaba el paciente. Ahora, Marcos nos complementa un detalle interesante. Cuando uno lee Marcos, capítulo 1, versículo 29, dice, inmediatamente, después de haber salido de la sinagoga, fueron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Ahora uno ya puede entender el énfasis que le da Marcos es que el Señor Jesús tomó este caso como una emergencia. Y el Señor Jesús ahora se convirtió como esos hombres del 911 o de los bomberos que salió rápido para ir a atender una necesidad. Así es el Señor Jesús. Podemos tomarlo como nuestro médico de cabecera o como el auxilio de 911 que llega inmediatamente. O como los bomberos. Bueno, los bomberos aquí en Perú a veces llegan tarde, pero necesitamos tener ese concepto, que Jesús está interesado en ir donde está el paciente. Y si yo soy el paciente, Jesús está interesado en venir a buscarme. Ahora, Lucas también nos dice el estado de salud que tenía la suegra de Pedro. Dice, y la suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta. Ahora, Lucas usa el verbo sufrir,
Pero este verbo sufrir se usa también para angustia, para alguien que está en prisión. Literalmente, la fiebre cuando viene, y en esos tiempos que no tenía cura, era muy fuerte, y entonces mucha gente moría por la fiebre. Si usted se da cuenta, en estos días nada más, muchos de ustedes tal vez, o sus familiares, han llegado a tener fiebre de 40, 2, 3 días. Y las personas tenían ya la cabeza que quería reventar de tanto malestar. Las fiebres COVID. Mis hermanos, la fiebre había hecho de esta mujer una mujer que estaba en prisión. La fiebre era su captor y lo tenía en prisión. ¿Para qué? Para llevarlo a la muerte. Por eso cuando uno lee Mateo capítulo 8, versículo 14, nos habla un poco más detallado de la condición física de esta mujer. Dice Mateo 8:14, al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra que yacía en cama con fiebre. No era una señora que estaba sentada, no era una señora que estaba ahí acurrucada, estaba en el piso, estaba echada. ¿Por qué? Porque la fiebre la estaba dominando, la fiebre la iba a matar. Por eso es que Jesús se interesa en ella y va donde está ella. Ahora, la pregunta es, ¿cómo el Señor Jesús se entera de esto? Bueno, el Señor Jesús es Dios, pero aquí Él no está actuando usando su poder divino. Aquí está actuando como el siervo, como el hombre que vino a atender, a servir a la humanidad. Bueno, Lucas nos dice en este versículo, en la parte final, que los discípulos o algunos de los discípulos le rogaron. Y eso puede ser Jacobo, puede ser Juan, puede ser Andrés, sí, los que ya había llamado. Los discípulos lo rogaron. Rogar significa hablar, preguntar, clamar. Y parece que los discípulos le dijeron, Señor, tenemos una familia, una amiga que está delicado. ¿Puedes ayudarle? Señor, por favor, te rogamos que nos ayudes. Ella es una buena persona y va a morir. Y creo que el Señor Jesús escuchó esto. Por eso cuando uno lee en Marcos 1:30, dice, y enseguida le hablaron de ella. Y enseguida le hablaron de ella. Aquí había una persona enferma, había alguien que podía hacer algo por esa persona, y el Señor Jesús, y estaban los amigos, la familia, ahora pidiendo que el Señor Jesús vaya y visite. Mis amigos, mis hermanos, lo que nosotros debemos entender es que el Señor Jesús vino a este mundo, vino a esta tierra para buscar al que estaba perdido. Vino para atender al que estaba enfermo. Vino para liberar a aquel que estaba en prisión. Y eso es lo que está haciendo en esta parte. Por eso Mateo es un apóstol que ha tratado de mostrar a Jesús como el Mesías. Y siempre en sus escritos del libro de Mateo vamos a encontrar esa referencia presentando a Jesús como el Mesías. Y aquí Mateo no quiere descuidar esta oportunidad y quiere demostrar una vez más que Jesús está cumpliendo una profecía. Uno cuando lee, por ejemplo, Mateo capítulo 8, versículo 17, Mateo dice, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Mateo está pensando el siervo sufriente de Isaías 53. Ahora está mirando a Jesús como el siervo que ha venido a servir
a una mujer que estaba sufriendo. Jesús vino para eso. Y si Jesús vino para sanarnos, para salvarnos, para estar con nosotros, nosotros debemos tomarle a Él como ese médico de cabecera, como ese pronto auxilio, como el 911 que pueda llegar a nosotros. Y Jesús va a llegar. Jesús va a llegar. Eso es lo que debemos nosotros comenzar a tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Los problemas de la salud se solucionan con la presencia de Jesús. Escuche bien lo que te estoy diciendo. Los problemas de nuestra salud se solucionan con la presencia de Jesús en nosotros. No de oídas, sino en nosotros. Jesús llegará a tu casa, llegará a tu vida si es invitado, si es clamado, si es rogado. Por eso ese precioso texto de Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé. Isaías 55:6 dice así, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cerca. Jesús estaba cerca en una sinagoga y el enfermo o la enferma estaba también cerca y alguien tuvo que ir a llamar al Señor Jesús y el Señor Jesús llegó como el 911, llegó para ver a la persona que estaba enferma. Por eso el ministerio de sanidad del Señor Jesús está marcado aquí por una visita que hace el Señor a la casa de la persona. Pero también, en segundo lugar, el ministerio de la sanidad del Señor Jesús, encontramos que el Señor Jesús hizo empatía con el dolor del paciente. Eso es algo que muchas veces no vemos. El Señor va a la casa, encuentra al paciente y hace una empatía con el dolor, con el problema del paciente. Se identifica con esa persona. Miren lo que dice el versículo 39. Lucas 4:39 dice, e inclinándose sobre ella reprendió la fiebre y la fiebre la dejó y al instante ella se levantó y le servía. Ahora, hay que explicar un poquito esto, mis hermanos. El Señor se acercó al lugar donde estaba la persona. Y cuando se acerca, Lucas dice, se inclinó. Ahora, el verbo inclinar se usa para un cambio de posición. ¿Por qué se inclina el Señor Jesús? Porque nos dice que estaba echado o estaba echada en una cama. No sabemos si era en un cuero, en una manta, pero estaba echada en el piso. ¿Y qué hace el Señor? Baja a su nivel, se inclina para hablarle, para oírle, para tocar su cuerpo, para saber qué es lo que está pasando. Eso es nuestro médico favorito. Él es nuestro médico de cabecera, que verdaderamente llega y nos presta la verdadera atención. Jesús se aseguró de tener un contacto muy cercano con esta persona. Tal vez el Señor Jesús, cuando se inclinó, le dijo a esta mujer esta pregunta que hizo a varias personas. Tal vez le dijo, mujer, ¿qué quieres que haga por ti? Y ella seguro que le dijo, quiero librarme de la fiebre. Porque esa es la manera como el Señor Jesús obra. Un día le preguntó a un ciego, le dijo, ¿qué deseas que haga por ti? De igual manera, en otra oportunidad, habló con otro ciego y le preguntó si este ciego estaba dispuesto a confiar en Jesús. ¿Y sabe qué le dijo? ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Y este ciego dijo, sí creo. Y ahí no queda todo. Un día se acercaron unos leprosos
Se acercó un leproso y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Y cuál creen que fue la respuesta de Jesús? Extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. A los ciegos le dijo, sí quiero que tengas la vista. Al leproso le dijo, sí quiero que seas limpio. Y de seguro que a esta mujer le dijo, vas a ser libre de tu fiebre. Por eso, mis amados hermanos, mis amados amigos, necesitamos mirar al Señor Jesús como ese médico de cabecera, un médico personal que viene a vernos, que está interesado en nosotros. A eso quiero llevarles, a que cada día tú puedas comenzar a tener más confianza, más seguridad acerca de la vida del Señor Jesús. La enfermedad es un problema para nosotros, pero para Jesús es una oportunidad. Una oportunidad para obrar bien, para ayudarnos a cada uno de nosotros. El Señor, seguro que al oír de la respuesta de la mujer, inmediatamente sacó su medicina. Y la medicina no lo tenía en un maletín. La medicina lo tenía en su palabra. Sí, en su palabra. Y dio una orden. Y aquí Lucas usa el verbo reprender. Reprendió a la fiebre. Ahora, este verbo reprender se usa, por ejemplo, para atribuir culpa, para censurar, para castigar. Y por tanto, reprendió a la fiebre y dijo, tú eres el culpable que esta mujer está sufriendo. Y por tanto, le dijo, sal de aquí, vete. La medicina estaba en su palabra, no estaba en una pastilla, no estaba en una ampolla, en su palabra. Mis hermanos, debe llegar ese día que tú puedas encontrar la verdadera medicina para tu salud, para tu vida en su palabra. Y si llegas verdaderamente a confiar completamente en Dios, esa palabra puede obrar en tu vida. Y esa palabra hizo que la fiebre dice que lo dejó. Y dejar significa despedirse, alejarse, abandonar. Sí, así como cuando Dios nos perdona, aleja nuestra culpa, de igual manera la fiebre se alejó. Y cuando se alejó la fiebre, ella había quedado libre de esa prisión de la muerte. Ahora, mis hermanos, quiero animarles a cada uno de ustedes. La palabra de Jesús tiene poder. La palabra de Jesús, hay que creer en esa palabra. La palabra de Jesús necesitamos tomar, aceptar y confiar con todo nuestro corazón. Y si nosotros llegamos a ese nivel de confianza, de seguridad, yo te aseguro que tú vas a tener mucha historia para contar a tus amigos, a tus vecinos, de lo bueno y lo poderoso que es el Señor Jesús. Como resultado de creer, el Señor con su palabra liberó a esta mujer que estaba en prisión. La mujer, al ser liberada por Jesús, pudo salir de la prisión, la muerte no pudo dominarle y ahora ella pudo levantarse. Ahora, uno se pregunta, ¿cómo se levantó? ¿Le pasó la fiebre y inmediatamente saltó? Bueno, los evangelios nos dan otro detalle más. Por eso, Lucas dice, al instante ella se levantó y le servía. Pero cuando uno lee Marcos capítulo 1, versículo 31. Dice, Jesús se le acercó y tomándola de la mano le levantó. El cuerpo, ¿cuántos días habrá estado con fiebre? Y la fiebre debilita, la fiebre deshidrata, la fiebre te
te marea, te hace perder hasta la noción del tiempo, transpiras, tienes calor, escalofrío, sí, hay una infección por dentro. Y cuando se va la fiebre, ella ya tenía tranquilidad. ¿Y qué hace el Señor? Le extiende la mano y le dice, ahora mueva un pie, mueva otro pie, y se puso en pie. Ya no estaba echada, estaba libre y estaba en pie. Ese es el médico amoroso, el médico compasivo, el médico cariñoso que es el Señor Jesucristo. La enfermedad, mis hermanos, te permite arreglar cuentas con Dios. Te prepara para eso y te sirve para encontrarte con el Señor Jesús. Si tú estás enfermo, sufriendo dolores, ese es el tiempo de arreglar cuentas con Dios y prepárate para que tengas tu encuentro con el Señor Jesús. Había un hombre que tenía un hijo que tenía problemas demoníacos, problemas en su salud, y los discípulos un día vinieron y no pudieron echarle fuera. ¿Y qué es lo que pasó cuando llegó al Señor Jesús y le dijo, puedes tú ayudar a mi hijo porque no le pueden ayudar los demás? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Jesús? En Marcos 9:23. Marcos capítulo 9, versículo 23 y 24 dice, Jesús le dijo, ¿cómo si puedes? ¿Cómo si puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayuda en mi incredulidad. Y muchos de nosotros estamos ahí andando, luchando y diciendo, ¿podrá el Señor? Señor, si puedes. Y el Señor te dice, ¿cómo que si puedo? Claro que puedo. Lo que pasa es que somos incrédulos. Así es. Somos más crédulos en lo que dicen los hombres y poco en lo que dice el Señor Jesús. Y esta mujer o el leproso o los ciegos verdaderamente tuvieron esa fe en el Señor Jesús. El alma que ha sido favorecida por Dios debe mostrar una conducta de gratitud eterna a Dios. Y esta mujer dice que se levantó y inmediatamente le comenzó a servir al Señor. ¿Y cuál fue su servicio? Seguro como ya llegaron tarde, estaban en la sinagoga, estaban en el día de reposo y llegaron tarde y eran varios. Entonces seguro que la señora ahora con energía se puso a preparar un lonchecito para el Señor, tal vez agua, algo hizo, pero atendió porque ya tenía las energías y ya estaba bien. Mis hermanos, así es cuando uno es favorecido por Dios, debe mostrar gratitud eterna, debe vivir para el Señor. Yo quiero hacerles una reflexión a cada uno de ustedes. Como iglesia hemos recibido muchísimas peticiones de oración por COVID para que el Señor obre sanidad completa. Unos estaban en UCI, otros estaban ya para entrar a UCI, otros estaban toda la familia ya con el virus y no tenían recursos. Y hemos estado orando por uno, por otro, por uno y por otro. La lista es larga para orar. ¿Y saben qué? Casi la mayoría, un 99% puedo decir, que han sido contestadas nuestras oraciones. Hermanos, amigos, desconocidos, familiares, han salido de UCI, han salido de cuidados intermedios, se han curado en su casa. Y ahora yo me pregunto, ya Dios respondió, Dios te salvó, Dios te libró de esa prisión de la enfermedad. Y ahora, ¿cómo estás viviendo? Tal vez en ese momento que sentías la muerte cerca, te acordaste de Dios. Y ahora que ya pasó, tal vez estás pensando volver a lo de antes. La enfermedad es un momento que te prepara para arreglar cuentas con Dios. Pero también es un momento donde tú puedes clamar a Jesús y le das la oportunidad.
Jesús te la va a dar. Pero ¿cómo vives tú después de haber recibido ese favor? Lo mejor que puedes hacer es imitar a esta mujer que se levantó y ahora estaba viviendo para servirle al Señor. En tercer lugar, mis queridos hermanos, yo quiero decirles, el ministerio de sanidad del Señor Jesús es lindo. Él es el que va a la casa del paciente. Él es el que se identifica con el dolor del paciente. Y en tercer lugar, mis hermanos, el Señor atendió personalmente a cada paciente, porque Lucas nos narra que había más enfermos. Miren lo que dice Lucas 4:40. Dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, se los llevaban a él y poniéndole las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Ahora ya no es la suegra de Pedro, sino ahora son muchos más. Ahora, Lucas nos presenta un atardecer maravilloso. El ocaso del sol produce un color así rojizo sobre el nivel del mar y uno puede ver ahí el atardecer. Pero después de esto viene la oscuridad. Y ahora, ¿qué nos dice Lucas? Al atardecer había empezado a alumbrar la luz de Jesús. La noche que iba a llegar ha sido ahora adelantado, precedido por la luz que es el Señor Jesús. La estrella de la mañana comenzó a brillar en ese atardecer. Muchos enfermos quisieron llegar. Para un enfermo es muy triste, muy difícil a veces pasar la noche. La noche se hace larga para un enfermo. Les cuento un caso de un familiar. Mi madre tenía cáncer y los dolores eran muy fuertes en su estómago, en su cuerpo. Y en la noche no quería quedarse sola, quería que alguien lo acompañe. Y a cada rato tocaba, y si alguien estaba ahí se sentía tranquila. Y así hay muchos enfermos que no ven cuándo puede pasar la noche porque se sienten solos. Y en ese atardecer, en esa noche que estaba por anochecer, ahora había muchas personas que tenían a Jesús. Y esas personas no iban a pasar la noche larga, la noche fría, las noches solas. El Señor con su presencia hizo pasar una buena noche, les hizo descansar a cada uno de estos enfermos. Y uno se pregunta, ahora, ¿por qué Lucas narra de la suegra de Pedro y ahora inmediatamente nos trae varios enfermos? Bueno, Lucas empezó diciendo que el Señor salió de la sinagoga. La sinagoga era un tiempo donde se iba en el día de reposo para leer, para orar. Y más o menos al atardecer del día sábado ya era, ahora volvíamos al día laborable. Y entonces, como el Señor salió, fue a la casa de Pedro, los judíos que habían cumplido el día de reposo se enteraron que en la casa de Pedro estaba el Señor Jesús y entonces llevaron. De seguro que también se enteraron que se sanó la suegra de Pedro, pero movidos por esta noticia, corrieron y buscaron al Señor Jesús. Literalmente, el patio, no creo que sea la casa interna, el patio de Pedro. Porque dice que llegaron varias personas, así es. Marcos capítulo 1, versículo 33, mira lo que nos dice Marcos capítulo 1, versículo 33. Y toda la ciudad se había amontonado a la puerta. ¿A la puerta de qué? De la casa de Pedro. Vinieron varias personas para buscar sanidad en el Señor Jesús. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Dice, y poniéndole las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Le dije, la medicina es de su palabra y ahora está usando otra manera de curar, imponer las manos.
Y ahora, aquí Lucas usa el verbo sanar, que en el original suena así, terapeuo. Y de ahí viene terapia, terapista. Y la terapia es un tratamiento que se da a una persona. Y el Señor Jesús puso la mano en uno, de seguro que escuchó cuál era su problema. Y de seguro que le dijo, aquí vas a sanarte. Y de seguro que habló con ellos y oró con ellos. Y de esa manera se han ido sanando. Por eso, mis hermanos, quiero animarles a cada uno de ustedes. El Señor no solo vino para sanarnos físicamente, sino para tratarnos como un terapeuta, hacernos un tratamiento integral. Cada persona era distinta, con un problema distinto, y por eso es que el Señor se acercaba, ponía las manos y oraba por ellos. Ahora, no es la mano que sana, es el poder del Señor. Y el Señor ahora estaba sanando en el poder del Espíritu Santo. Era la fe de estos hombres en el Señor Jesús. Y era la aplicación del poder ahora en sus vidas. El Señor Jesús tenía vitalidad, y eso es lo que estaba transmitiendo a otras personas. Por eso en Lucas capítulo 4, versículo 41 dice, también de muchos salían demonios, gritando y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero reprendiéndoles no les permitía hablar, porque sabía que Él era el Cristo. Eso es lo que hace el Señor. Te sana físicamente, te libera espiritualmente, te libera de la opresión de demonios que a veces perturban tus oídos, que a veces perturban tu mente, perturban tu corazón. Jesús te libera. Una vez estuve en una visita a un enfermo, y cuando uno llega y dice, apaguen la luz, y era de día. Simplemente porque llegó un cristiano y había llegado la luz. No puedo ver, decía. Y cuando oramos, hablamos en el nombre del Señor, esa persona se limpió sus oídos, porque decía, hay muchos que me fastidian en el oído. Oramos, se limpió sus oídos. Oramos, se desató su lengua. Y al final terminó en sus cabales, hablando, agradeciendo al Señor Jesús. Ahora, con esto, ¿qué es lo que estoy diciendo? Jesús nos dio el ejemplo cómo ministrar, cómo servir. Pero es la persona que necesita poner su confianza en Jesús. Cuando tú estés enfermo y pones tu confianza completa en el Señor, crees en el Señor, Él estará presente. Él estará presente para obrar en tu vida. Pedro tenía una casa pequeña y de pronto su patio, su entrada, se había vuelto un hospital de campaña porque tenía muchos pacientes. Gracias a Dios que el Señor Jesús obró poderosamente y se fueron a su casa y se sanaron. Por eso decimos que la iglesia es el hospital de Dios. La casa de Pedro se convirtió en un hospital de campaña. La iglesia, el hospital, ¿para qué? Para orar, para ayudar a muchas personas. Cuando Jesús llega a nuestra vida, escuche esto, los demonios ya no tienen oportunidad de seguir perturbando nuestro oído, nuestra vista, nuestra mente y nuestro corazón. Ahora más bien ellos son los que se sienten atormentados por la presencia de Jesús. Jesús te perdona, Jesús te sana, Jesús te salva, Jesús te regala una vida abundante y victoriosa. Así es, cuando Jesús sana, cuando Jesús perdona, ya las personas ya no son las mismas que sufren, ahora viven diferente. Una vez el Señor Jesús le dijo a una mujer, así le dijo, tus pecados han sido perdonados. A una mujer que estaba enferma, una mujer que era pecadora. A otra mujer que estaba también sufriendo, le dijo,
tu fe te ha salvado, vete en paz. A otra mujer que tenía problemas de su salud por mucho tiempo, y esta mujer decidió llegar hasta Jesús. A esa mujer le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Mis hermanos, mis amigos, ¿quieres tú disfrutar de esa mano sanadora de Jesús? De esa palabra sanadora de Jesús. Jesús te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y Jesús quiere ver tu corazón, si después de esto vas a vivir para Él. Una vez vinieron 10 leprosos y dijeron, Señor, Señor, límpianos. Y el Señor le dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y en el camino se han ido limpiando y uno regresó al Señor Jesús limpio. Y el Señor dijo, ¿no eran 10? ¿Y dónde están los 9? A veces somos así. Mientras estamos mal, queremos la ayuda de Jesús, hasta que estamos bien. Y después volvemos a lo de antes. Y yo te digo desde aquí, mi hermano, mi amigo, si buscas eso, Jesús tal vez no te va a sanar. Pero si tú eres consciente que Jesús es la mejor opción de vida y es la única manera que podemos seguir adelante, y entonces te acercas a Él con todo tu corazón, Dios va a obrar y Dios te va a guiar cada día. Quiero terminar en esta mañana diciéndoles, Jesús te puede salvar, te puede sanar y te puede volver un santo, porque eso es lo que el Señor hace. Pero si deseas que Jesús sea tu médico, quien te cure, tú necesitas considerarte su paciente. Y un paciente escucha a sus médicos, le dice todo lo que pasa, escucha a su médico y le obedece. Y eso es lo que necesitas hacer. Si buscas el favor de Dios, no olvides de vivir agradecido con Él. Que el Señor te bendiga. El ministerio de sanidad del Señor Jesús consiste en que Él fue a la casa. Él se identificó con el dolor de la persona y Él atendió personalmente a cada uno de ustedes. Que Dios te bendiga, mi hermano. Jesús te puede sanar. Solo pon tu mirada en Él. Muchas gracias. Damos gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Otra manera de adorar a nuestro Dios es a través de nuestros diezmos y ofrendas, como una muestra de nuestra gratitud hacia Él. Y en estos momentos vamos a orar al Señor para que Él los bendiga. Padre Santo, queremos darte gracias en esta mañana por el trabajo que tú provees para cada uno de nosotros, por los ingresos, Señor. Oramos, Señor, para que tú los bendigas y para que también, Padre, dé sabiduría a las personas que están a cargo de administrarlas, que lo puedan hacer con sabiduría y temor de ti, para que sean utilizadas para la extensión de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. A continuación, vamos a tener los anuncios de las actividades de nuestra iglesia. Les aconsejo que puedan tomar nota allí en sus casitas acerca de qué tenemos para cada uno de ustedes. Tenemos actividades para los niños, para las mujeres, para los caballeros, para las damas y también para los matrimonios. Adelante, por favor.
Amados hermanos y amigos, estamos terminando el servicio de esta mañana. Gracias a Dios por su provisión y protección, y estamos seguros que Él nos va a acompañar a lo largo de toda esta semana. Vamos a terminar con la canción Dios Imparable, que nos habla del cuidado de Dios para con cada uno de nuestras vidas. Conmigo será Dios mediante hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga. No tengo temor en mi corazón.
con tu tiempo.